Hay jugadores que, con solo tocar un balón, hacen que el estadio se calle. No por el ruido, sino por la expectación. Porque todos esperan que algo diferente suceda. Mastantuono es uno de esos nombres que suenan a promesa, a talento en bruto, a ese tipo de futbolista que podría cambiar el rumbo de un partido con un toque. Pero, ¿realmente está listo para hacerlo? ¿O todavía está aprendiendo a convivir con el peso de su propio talento? ¿Por qué un chico que lo tiene todo para brillar aún no termina de convencer? ¿Qué le falta exactamente para pasar de promesa a realidad? ¿Y cuánto tiempo le queda para demostrar que puede ser parte importante de un proyecto que no espera a nadie? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. Mastantuono es de esos jugadores que, a simple vista, parecen tenerlo todo. Técnica, visión de juego, ese primer control que corta el aire como si fuera seda. Sin embargo, cuando el balón rueda y el reloj avanza, se nota que hay algo que aún no termina de encajar. No es una cuestión de talento, sino de adaptación. Porque el fútbol, sobre todo en equipos grandes, no espera. No da segundas oportunidades. O rindes, o te pasan por encima. Y en un club donde cada partido es una final, la exigencia no es solo rendir, sino hacerlo ya, con convicción, con presencia, con hambre. En el campo, Mastantuono muestra una calidad técnica que es innegable. Tiene ese toque argentino que parece de otro tiempo, la pausa antes del pase, la cabeza levantada, el control que no es solo control, sino una declaración de estilo. Pero hay un detalle que ha llamado la atención, su falta de velocidad para actuar como extremo puro. En un fútbol donde las bandas se han convertido en autopistas de vértigo, él parece más cómodo en las calles estrechas, en los espacios cerrados, donde el talento se mide en milímetros, no en metros recorridos. Cuando se mueve por dentro, cuando se atreve a pisar la zona de los mediapuntas, su fútbol se transforma. Ahí, donde el caos reina y los defensas pierden referencias, Mastantuono encuentra su hábitat natural. Su pie izquierdo se vuelve más afilado, sus decisiones más peligrosas, su creatividad más visible. De pronto, aparece ese pase que nadie vio, esa conducción corta que rompe líneas, ese toque sutil que da sentido a la jugada. Es ahí donde uno entiende por qué hay tanta expectativa en torno a su figura. Porque cuando juega por dentro, da la sensación de que algo importante puede pasar. El problema, claro, es que ese territorio ya tiene dueño. O mejor dicho, 2. Bellingham y Güler ocupan precisamente ese espacio donde Mastantuono podría desplegar todo su potencial. Y ambos, además, están rindiendo. El inglés es una bestia competitiva, un mediapunta con alma de delantero que ha transformado la manera de interpretar esa posición. Y el turco, pese a las lesiones, ha demostrado que tiene una finura que pocos pueden igualar. Así que el joven argentino se encuentra con un dilema, o aprende a reinventarse, o se resigna a esperar su oportunidad. Y esperar, en el fútbol de élite, es un lujo que pocos pueden permitirse. No porque no haya tiempo, sino porque el tiempo lo devoran otros. Mastantuono lo sabe. Sabe que, para mantenerse relevante, debe ofrecer algo más que promesas. Los números, por ahora, no le ayudan, 11 partidos, 1 gol y ninguna asistencia. No es un registro catastrófico, pero tampoco el de un jugador que pide a gritos ser titular. En un mundo donde las estadísticas pesan más que las sensaciones, esos números se convierten en una losa. Y, sin embargo, los que miran más allá de las cifras saben que ahí hay algo. Una chispa que aún no ha prendido del todo. La cuestión es cuándo. Porque el fútbol no perdona las pausas largas. El público olvida rápido, los técnicos cambian de idea, y las oportunidades, cuando no se aprovechan, se evaporan. Mastantuono necesita demostrar, más que nunca, que puede marcar diferencias en cualquier posición. Que puede ser útil aunque no esté en su zona ideal. Que no depende del contexto, sino que lo crea. Y eso, aunque suene poético, es lo que separa a los buenos jugadores de los imprescindibles. Hay algo en su forma de jugar que recuerda a los mediapuntas clásicos. Esos que parecían tener un imán en el pie, que no necesitaban correr para dominar un partido. Pero el fútbol de hoy ya no es el de Riquelme ni el de Aimar. Es más rápido, más físico, más cruel con los que piensan un segundo más de la cuenta. Por eso, adaptarse es clave. No basta con ser elegante, hay que ser eficiente. No sirve solo con tener técnica, hay que tener impacto. Mastantuono tiene que entender que el talento sin agresividad se convierte en un adorno, y que los adornos no ganan partidos.
Los grandes talentos siempre enfrentan esa transición. Pasar de ser el chico con condiciones a el jugador que cambia partidos. No hay manual para eso, solo aprendizaje. En los entrenamientos, en los errores, en las decisiones que marcan un antes y un después. Y aunque el entorno a veces acelera los tiempos, el jugador tiene que saber cuándo dar el paso. En este caso, Mastantuono parece estar en ese punto exacto, demasiado bueno para ser ignorado, pero todavía irregular para ser indispensable. Lo curioso es que su forma de jugar invita a pensar que, con paciencia, puede encontrar su sitio. Cuando entra con libertad para moverse entre líneas, su visión mejora, su toque pesa más, y el equipo gana algo diferente: pausa. En un fútbol obsesionado con la velocidad, la pausa es un arma. Es la capacidad de pensar cuando todos corren. Y si Mastantuono aprende a usarla sin perder intensidad, puede convertirse en ese tipo de jugador que equilibra lo que otros rompen. Pero claro, no basta con tenerlo dentro. Hay que demostrarlo fuera. Y ahí es donde la exigencia del público y la prensa se vuelve feroz. Porque el aficionado no espera matices, quiere goles, quiere asistencias, quiere impacto inmediato. Y si no lo ve, se impacienta. La narrativa cambia rápido. Lo que un día es el futuro del club, al siguiente puede ser una promesa estancada. Así funciona el fútbol moderno, sin piedad. Y Mastantuono tendrá que aprender a convivir con esa presión si quiere sobrevivir. No sería el primero que se topa con esa pared invisible. Le pasó a muchos jóvenes talentos que parecían destinados a dominar y terminaron buscando minutos en ligas menores. Pero también hay ejemplos de quienes supieron esperar, crecer, madurar y volver más fuertes. Y esa es la línea que define el destino de Mastantuono. No se trata solo de técnica, ni de táctica, sino de carácter. De la capacidad de responder cuando el ruido se vuelve ensordecedor. Porque en el fondo, todos los genios del balón tuvieron un momento en el que el mundo dudó de ellos. En cada toque suyo hay una historia en desarrollo. Una historia que podría acabar siendo brillante o quedarse en el terreno de las suposiciones. Pero lo que está claro es que el talento está ahí, esperando una oportunidad real de florecer. Y quizá el reto no sea ocupar el lugar de Bellingham o de Güler, sino crear uno propio. Uno donde su estilo encaje, donde su ritmo marque la diferencia y donde su manera de entender el fútbol tenga espacio. Porque el fútbol no siempre premia al más rápido, sino al más inteligente. Y si algo tiene Mastantuono, es inteligencia futbolística. La capacidad de leer lo que otros no ven, de encontrar huecos donde parece que no los hay. Lo que necesita ahora es continuidad. Minutos. Confianza. Esos ingredientes que convierten el talento en realidad. Pero claro, en un equipo donde la competencia es feroz, eso no se regala. Se gana. Y se gana a base de demostrar, de convencer, de arriesgar. El tiempo dirá si lo consigue. Lo que está claro es que el margen de duda empieza a acortarse. Cada partido cuenta, cada acción pesa. Y en un entorno donde todos buscan héroes inmediatos, él tiene que encontrar la forma de destacar sin traicionar su esencia. De ser eficaz sin dejar de ser elegante. De ser decisivo sin perder su estilo. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque el caso de Mastantuono no es solo una historia individual, es un espejo de lo que le pasa a muchos jóvenes talentos en el fútbol moderno. Juegan en una época donde se exige madurez sin tiempo para madurar, resultados sin margen para errar, y constancia en medio de la incertidumbre. Y aún así, algunos lo logran. Y cuando lo hacen, el fútbol vuelve a tener sentido. Mastantuono tiene que demostrar mucho más, sí. Pero no porque no tenga calidad, sino porque su calidad ya no es suficiente. En un club donde cada día compites con los mejores del mundo, ser bueno no basta, hay que ser determinante. Hay que dejar huella. Y si logra hacerlo, si encuentra la forma de convertir su talento en impacto, entonces su nombre dejará de ser promesa para convertirse en realidad. Y cuando eso pase, nadie recordará los números fríos de hoy, sino los momentos en los que hizo que el estadio volviera a callarse. No por decepción, sino por expectación. Por esa sensación única de que algo grande está a punto de pasar. Así que no lo pierdas de vista. Porque el fútbol, como la vida, cambia en un segundo. Y ese segundo puede ser el de Mastantuono. Y si no quieres perderte el momento exacto en el que ese cambio suceda, ya sabes qué hacer, dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario.